Manuel Belgrano, La pasión como bandera, del autor Fernando Sánchez, capítulo número 22. De Europa a Tucumán. Nadie halló pruebas en su contra, de modo que Manuel fue sobreseído de todos los cargos. Liberado de los problemas judiciales, ahora lo que más lo preocupaba era su salud. El paludismo que había contraído durante las batallas lo postraba por la fiebre cada 3 días. El tratamiento recetado por el médico de origen escocés, Joseph Redhead, le salvó la vida. Todavía convaleciente, pero sin posibilidades de negarse, debió aceptar que el gobierno lo designara, junto a Bernardino Rivadavia, para llevar adelante gestiones diplomáticas en Europa. Fernando VII había recuperado el trono de España tras la abdicación de Napoleón. La situación en el viejo continente había cambiado y se hacía necesario que el nuevo gobierno rioplatense fuese reconocido. Manuel tenía experiencia en relaciones exteriores, hablaba con fluidez varios idiomas y podía moverse con cierta naturalidad en Europa. Era sin dudas una persona idónea para la misión. El viaje en la corbeta Zephyr comenzó el 18 de diciembre y el 12 de enero arribó a Río de Janeiro. Manuel y Rivadavia bajaron para entrevistarse con el embajador inglés. Permanecieron allí durante el verano y el 16 de marzo siguieron viaje. Casi 2 meses después, el barco amarró en Londres. Manuel no sabía que Rivadavia llevaba una propuesta concreta a la corona inglesa: instaurar una monarquía de origen británico en el Río de la Plata. Pero en Buenos Aires y en Europa las cosas habían vuelto a cambiar. En el Río de la Plata, el cargo de director supremo ya no estaba en poder de Gervasio Posadas, ni de Carlos de Alvear, sino de Ignacio Álvarez Thomas, sobrino político de Manuel, y la atención de los porteños estaba concentrada en combatir los lanzamientos contra el poder central que se producían en algunas provincias. En Europa, Napoleón había sido derrotado definitivamente en Waterloo. Ante este panorama, la idea de proponer que una hermana de Fernando VII asumiese como monarca rioplatense tampoco prosperó. Sin razones para permanecer en Londres, Manuel acató la orden que había recibido desde Buenos Aires y volvió. Como sus antecesores, Álvarez Thomas tampoco duró mucho en el cargo, pero antes de dejarlo, firmó la convocatoria a un Congreso General Constituyente que empezó a sesionar el 24 de marzo de 1816 en Tucumán. Hacia allá fue Manuel, convocado por su amigo Juan Martín de Pueyrredón, quien poco tiempo después sería nombrado director supremo de las Provincias Unidas por el Congreso. En el largo y sinuoso camino, acompañado por el ruido de los cascos de los caballos y por las órdenes del cochero, Manuel tuvo tiempo para dar forma a una idea que venía lucubrando desde sus travesías transoceánicas. ¿Por qué no instaurar como forma de gobierno una monarquía constitucional que tuviera en el trono a un descendiente inca? Un gobierno monárquico moderado sería reconocido más fácilmente por los imperios europeos. Representaría una digna forma de reparar las injusticias a las que venían siendo sometidas las culturas americanas desde 1492, y al tener a un inca como rey, podría contar con la adhesión del Alto Perú. Hospedado en una de las casas de familia
que habían ofrecido albergue a los representantes de las Provincias Unidas para la Asamblea, Pueyrredón lo recibió entusiasmado y le cedió una cama en la que dormir. Algo mucho más cómoda que las tiendas improvisadas donde se pasaba la noche al costado de los caminos. La sede del Congreso fue en lo de doña Francisca Bazán, viuda de Laguna. Una casa de columnas en el frente y ventanas con rejas, lo suficientemente grande como para albergar a todos los congresistas. La primera presentación de Manuel fue en una sesión secreta el 6 de julio. La presidía Francisco Laprida, diputado por San Juan. Después de resumir con formalidad y precisión su experiencia en Río de Janeiro y Europa, Manuel concluyó: Caballeros, teniendo en cuenta el bienestar de estas provincias, propongo un sistema de gobierno que incluya a un monarca, acompañado por un parlamento que nos represente a todos. Ese rey puede ser uno enteramente americano, descendiente de los antiguos incas, que tienen los primeros derechos sobre este suelo. La respuesta fue negativa. Excepto algunos diputados del noreste, nadie se entusiasmó con la idea. Más bien, todo lo contrario. Que San Martín y Güemes creyeran que valía la pena considerar la propuesta de Manuel no sirvió de nada. Así que el 9 de julio, cuando en sesión ordinaria se dio tratamiento al proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país, la iniciativa de Manuel ya había sido completamente descartada. Con la residencia de la viuda de Laguna atestada de personas de los más variados orígenes, desde ricos hasta campesinos, Juan José Paso pronunció la pregunta clave. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? La respuesta fue un unánime y atronador sí. Hubo desfile en las calles, fiesta en la Plaza Mayor y gala nocturna en la Casa de Tucumán. No era para menos. Las Provincias Unidas del Río de la Plata habían declarado su independencia. Poco después, Pueyrredón nombró a Manuel comandante del Ejército del Perú y capitán general de las provincias. El 25 de julio, solo unos pocos días más tarde, el Congreso resolvió algo más. Decretó el uso de la bandera blanca y azul celeste creada por Manuel como insignia nacional.